Damos la palabra a María Ferrer Vidal Díaz del Riguero y mientras ella se sitúa y pone su presentación, yo procedo a presentársela a todos ustedes. María Ferrer Vidal es bibliotecaria y documentalista, licenciada en Historia Medieval por la Universidad Complutense y doctora en Historia Medieval por la Universidad de Castilla-La Mancha. También es máster en Administración y Dirección de Empresas. En la década de los 80 del pasado siglo publicó algunos estudios generales y pioneros, añadiría yo, sobre la Orden Militar de Santiago y fue pionera también ofreciendo las primeras visiones de conjunto sobre el papel desempeñado por las mujeres dentro de esta orden militar. En un momento en el que todavía la historia de las mujeres no había despertado interés por parte de la comunidad científica, el interés que ha suscitado en los últimos tiempos. Su retorno reciente a la actividad historiográfica como investigadora independiente le ha permitido retomar y culminar ese proyecto de juventud mediante el estudio monográfico de la primera casa de mujeres santiaguistas, la primera casa conventual femenina de la Orden de Santiago, que es Santa Eufemia de Cozuelos. Es miembro de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres, la AIN, autora de varios artículos de investigación en revistas científicas, ha asistido a congresos especializados en España, Portugal, Reino Unido, Italia, Irlanda y Polonia, y anticipó que está muy próximo a aparecer el volumen de su tesis doctoral sobre Santa Eufemia de Cozuelos, un estudio muy innovador en la reconstrucción de espacios monásticos que publica la Fundación Santa María de Aguilar de Campoo. Tiene la palabra María Ferrer con una intervención que lleva por título Entre el coro y el claustro, la vida cotidiana en un monasterio femenino medieval. Muchísimas gracias, Ángela, y muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de participar en esta nueva edición de las Jornadas Tejiendo Pasado, dedicada al monacato femenino. Voy a hablar de la vida cotidiana en un monasterio femenino medieval. Aunque muchos aspectos de la vida monástica femenina que vamos a ver enseguida son comunes a todos los conventos medievales de mujeres, he querido centrar esta comunicación en torno a un monasterio que ya saben que conozco bien, que fue el objeto de mi tesis doctoral. Se trata de Santa Eufemia de Cozuelos, la primera fundación femenina de la Orden Militar de Santiago, ubicada al norte de la actual provincia de Palencia, en tierras que formaban parte del reino castellano en la Edad Media. Cozuelos fue la cuna de una forma monástica femenina que hoy continúa viva en la ciudad de Madrid. De Santa Eufemia solo queda en pie su magnífica iglesia conventual, levantada en el siglo XII, pero un estudio reciente, sustentado en el análisis de fuentes documentales bajomedievales y en la aplicación de nuevas tecnologías sobre el terreno, nos ha permitido la reconstrucción virtual de un espacio monástico hoy desaparecido, precisamente el que alojaría la vida cotidiana que vamos a describir aquí. La Orden Militar de Santiago nació en 1169 en Cáceres como una hermandad religioso-militar. Muchos de sus fundadores estaban casados y tenían sus propias familias. Seguramente por ello sea la orden militar con mayor preponderancia laica entre sus miembros y la única en cuya bula fundacional Roma autorizó el voto de castidad conyugal y no perpetua para todos sus integrantes, hombres y mujeres, laicos y clérigos, solteros y casados. Y seguramente también por este motivo la figura femenina está integrada en la normativa reglar de la orden desde su inicio en su doble vertiente, la secular y la conventual. El contenido de esta conferencia está básicamente fundamentado en fuentes de primera mano, como son los textos reglares de la orden militar y los libros de visita, que recogen abundante información descriptiva y económica sobre el monasterio durante los años finales del siglo XV, cuando se impuso la clausura en los conventos santiaguistas femeninos, generalizada poco después a todos los del reino. En Santa Eufemia
Tenemos documentada, entre otras, a una fraila conventual llamada María de Valderrábano, sobre la que disponemos de algo más de información que en el caso de sus hermanas de comunidad. Consta su presencia en el convento palentino en 1494, 1499 y 1501. El hilo conductor de esta charla nos lo va a proporcionar la propia María con sus respuestas y las de las demás freilas al largo interrogatorio al que fueron sometidas por los visitadores de la orden en octubre de 1494. Estos tenían orden de recoger información de primera mano sobre la situación de todos los conventos, prioratos y encomiendas santiaguistas para informar en detalle a Isabel I, recién instituida como administradora vitalicia de todas las órdenes militares en sus reinos. Las preguntas a las freilas trataban fundamentalmente de conocer cómo era la vida en el interior del monasterio. El apellido de María nos habla de sus orígenes. Procedía de Valderrábano, una pequeña población del Valle de la Valdavia, a unos 30 kilómetros al sureste del monasterio en que profesó. Pertenecía a una familia hidalga de la zona, requisito imprescindible para poder ser admitida como novicia en Santa Eufemia. Creemos que María debió ingresar en el convento siendo joven. En 1494 los visitadores afirman que es demasiado mayor para asistir a maitines y que debido a su edad ha perdido la capacidad de cantar, aunque por su gran experiencia, su habilidad lectora y su conocimiento profundo de las ceremonias del coro, es nombrada regidora de una de las dos partes del coro de la comunidad. Es además la única freila del monasterio de la que conocemos la fecha exacta de su fallecimiento, en el convento de Santa Fe de Toledo, el 2 de agosto de 1523. Cuando María fue recibida en el monasterio santiaguista, ya había cumplido parte del ritual de ingreso en la orden. Se la había considerado aceptable por sus cualidades y su condición. Ingresar en el convento implicó por parte del mismo la entrega provisional del hábito de la orden y por la de María la asunción de condición de novicia dentro de la comunidad con los deberes y obligaciones a ella implícitos. Este tiempo de aprendizaje y de probación sirvió para que la nueva novicia conociese a fondo tanto el espacio como las personas que iban a constituir su entorno vital en adelante. La máxima autoridad espiritual del convento de Santa Eufemia estaba encarnada por la comendadora, que además detentaba el poder temporal sobre el dominio monástico y sus habitantes, incluidas las jurisdicciones civil y criminal. Cuando ingresó en el monasterio, María de Valderrábano se unió a un grupo de 24 freilas conventuales, entre las que se encontraría un pequeño número de novicias, junto a las que recibiría toda la formación necesaria para ser una buena freila santiaguista. Otra freila, con amplia experiencia y conocimientos, se encargaría de esto, la maestra de novicias. Muchas de las hermanas de comunidad de María de Valderrábano procedían, como ella, de familias hidalgas de poca relevancia, afincadas en pequeños lugares no alejados del monasterio, pero también coincidió con mujeres pertenecientes a linajes algo más importantes, como los Estrada, los Villegas y los Castañeda, estos últimos parientes de la última comendadora que rigió el monasterio. Seguro que María oyó decir que hacía años acudían frecuentemente al convento un buen número de freilas seculares con sus hijas menores que dejaban sus viviendas al sur de la meseta para pasar temporadas en el monasterio tal y como ordenaba la regla, o cuando sus maridos acudían a las campañas militares contra el infiel. Allí residían en el palacio, un espacio reservado para ellas, próximo al claustro, pero no integrado dentro de él. Al quedarse Santa Eufemia ya tan lejos de las grandes encomiendas santiaguistas donde vivían estas freilas seculares y sus familias, el palacio, sin uso útil, había sido reconvertido recientemente en molino. El centro neurálgico del monasterio, al que María fue llevada a conocer por parte de su maestra, era la iglesia conventual. Sabemos, por las descripciones de las visitas, que se postraría ante el altar mayor, presidido por una gran imagen dorada y policromada de la Virgen María, vestida con camisa de fina holanda y flanqueada por las de Santa Eufemia y San Agustín. Visitaría allí por primera vez el espacio del coro,
ocupado por 25 sillas en torno al crucero, rodeando el sepulcro de doña Sancha Alfonso, hija del rey Alfonso IX, que fue una gran benefactora del monasterio 200 años atrás. Y seguro que fue avisada de que, como novicia, debería ceder los asientos principales del coro a las dueñas más ancianas y ocupar solo los de los extremos. María también supo entonces que a son de campana tañida tendría que asistir al coro 7 veces al día para cantar, si el frío no lo impedía, el oficio divino en cada una de las horas canónicas, desde maitines en medio de la noche hasta completas ya caído el sol. Era esta, además de la misa, la oración oficial de la Iglesia, con la enorme potencia simbólica que tenía que las mismas plegarias se elevaran al cielo a la misma hora y en una misma lengua, el latín, desde todos los monasterios. Comprobó que además la liturgia santiaguista era compleja, larga, solemne y cantada. Por ello, la oración personal y el culto ocuparían a partir de entonces la mayor parte de su tiempo en el monasterio. En Santa Eufemia se cantaba misa mayor a diario, que celebraba el capellán mayor del convento y a la que asistía la comunidad al completo. Y también se decían diariamente las misas correspondientes a las capellanías dotadas por doña Sancha Alfonso y por la familia Estrada, benefactores del monasterio en el pasado. Todas las freilas debían, por regla, confesar una vez al mes y comulgar semanalmente, aunque la propia María indica a los visitadores que solo lo hacen unas pocas veces al año. Desconocemos la configuración precisa del recinto monástico de Santa Eufemia en el momento en el que María de Valderrábano ingresó en el convento, pero sí podemos afirmar que desde su fundación y al menos durante la primera mitad del siglo XV se trataba de un espacio permeable con varios accesos funcionales y que tanto las visitas a las freilas en el interior del convento como las salidas de estas al exterior formaban parte del ritmo de vida normal del monasterio. María de Valderrábano fue testigo directo del rotundo efecto que unos cuantos cambios constructivos provocaron en todo el recinto monástico, que desde 1482 empezó a encerrarse en sí mismo de forma inexorable, siguiendo el dictamen de los visitadores. El cierre espacial del monasterio fue evidente, eficaz y está documentado. Se tapiaron accesos, puertas y ventanas, se levantaron muros, se instalaron rejas, se demolieron escaleras y se construyó una doble puerta a arreglar. Desde luego, poco le debió quedar por mandar hacer al reformador real, que estuvo en Santa Eufemia 70 días en el año 1500 en este aspecto. Sin embargo, y esto seguro que también lo experimentó nuestra freila, tanto ellas como la propia comendadora se resistieron, aunque fuera de forma discreta, a la imposición de la clausura física de la comunidad que conllevaba la prohibición de recibir visitas, de salir del convento y de mantener contactos con el exterior. El claustro, dibujado en este plano, nos va a servir de guía a lo largo de los siguientes minutos. El muro exterior de la nave de la iglesia delimitaba la panda septentrional del claustro, llamada del mandato. Esta panda era fundamentalmente utilizada para fines litúrgicos, de modo que en las fiestas de relevancia las procesiones alrededor del claustro monástico arrancarían y terminarían allí. El hecho de ser un espacio liminar con la propia iglesia le hacía participar en alguna manera del carácter sagrado de la misma. La sala capitular, que tenemos a la derecha, la recreación, era, después de la iglesia, el lugar más relevante del monasterio. Ubicada en el extremo norte de la banda oriental del claustro, allí era donde la comendadora presidiría a diario las reuniones del capítulo, es decir, de la comunidad al completo, para la confesión pública de faltas, para imponer las penitencias necesarias a las freilas que hubiesen incumplido la normativa a arreglar y para atender en común los asuntos del día a día. Todos los meses, María debería escuchar allí la lectura completa de la regla de la orden, que con el tiempo iría grabándosele en la memoria de forma imborrable. María de Valderrábano fue recibida como novicia primero y después aceptada por la comunidad como freila conventual de pleno derecho en una de las ceremonias más solemnes que tenían lugar en este espacio. Allí pronunció sus votos y allí también recibió el hábito definitivo que la identificaría para siempre como miembro de la orden militar.
Disponemos de muy poca información sobre la indumentaria de las frailas conventuales de la Orden Militar de Santiago en la Edad Media. Sabemos que sustituía por completo al vestido seglar con el que cada una llegaba al convento y que le era proporcionada por el monasterio. Apenas disponemos de iconografía medieval de frailas santiaguistas, como por ejemplo la del sepulcro del infante Felipe de Castilla, que se encuentra en la iglesia de Santa María de Villalcázar de Sirga. Sin embargo, sí contamos con la descripción de la mortaja de doña Sancha Alfonso, una fraila secular fallecida y sepultada en Santa Eufemia en 1270 y exhumada incorrupta con su indumentaria santiaguista en buen estado en 1608. Esta fraila llevaba un vestido largo de lana oscura con la cruz espada de Santiago cosida al pecho, una toca blanca ocultando la cabeza que solo dejaba descubierto el rostro y un velo blanco sobre ella. El manto ceremonial de estameña blanca con la cruz espada en grana cosida al lado izquierdo, que también vestía, era preceptivo para el coro, las celebraciones eucarísticas y las ceremonias capitulares. Según regla, los tejidos para elaborar vestimentas debían ser baratos y sin teñir. La honestidad en el vestido, junto con la prohibición del uso de cosméticos y perfumes, incluso la de depilarse las cejas, era permanentemente controlada por los visitadores. Cuando María de Valderrábano profesó en el monasterio, probablemente no estaba en uso todavía el frío y desapacible dormitorio común ubicado en la panda este del claustro, tan frío que las frailas tenían que compartir las camas de 2 en 2 para darse calor por la noche, según informan a los visitadores. Este dormitorio se habilitó por parte de la comendadora en la última veintena del siglo XV para cumplir con los dictámenes de la clausura, que también obligaba a las religiosas a dormir allí, juntas y encerradas bajo llave por la comendadora, mientras que ella descansaba en sus cómodos, espaciosos y calientes aposentos. A María le sería asignada una celda, integrada dentro de alguno de los edificios que rodeaban el claustro, o levantada a modo de pequeña casa en alguno de los corrales adyacentes. La documentación recoge la ubicación de alguna de las ocupadas por otras frailas en estos años. A mano izquierda las podemos ver. Las celdas, bien ventiladas e iluminadas hasta la Reforma, disponían de un espacio para el descanso, otro para la oración y otro para agasajar a las visitas. Eran fáciles de calentar por su pequeño tamaño y convivieron con el dormitorio común, ya que la comendadora podía dar licencia a frailas ancianas o enfermas para pasar ocasional o permanentemente la noche en ellas. En estas celdas vivirían también las sirvientas privativas que cada fraila tenía a su servicio, mantenidas y asalariadas de su propio peculio. Quizá la familia de María de Valderrábano envió al monasterio a alguna de sus criadas de más confianza para atender a su hija. Pero sea como fuere, los invitadores ordenan expulsar a todas del monasterio en 1501. El cuidado y tratamiento de las frailas enfermas estaba previsto en Santa Eufemia. Sabemos que se levanta una nueva enfermería en estos años. Allí eran trasladadas las religiosas enfermas y también allí, con paso franco a pesar de la clausura, eran atendidas por profesionales de la salud. Encontramos documentados a un físico, un cirujano, un sangrador y un barbero, además de un boticario. Muy cerca de la enfermería también se construyen unas letrinas, no documentadas hasta entonces en el interior del monasterio. Hasta donde sabemos, las frailas santiaguistas no realizaban prácticamente trabajo manual o intelectual alguno y apenas hacían vida comunitaria. Santa Eufemia carecía de sala de monjas, por lo que las labores de aguja, que sí están documentadas en las visitas, se realizarían en las celdas o, si el tiempo lo permitía, en el propio claustro. Dejando aparte los cargos de comendadora y subcomendadora, tenemos documentados muy pocos oficios llevados a cabo por las frailas en el convento. Y además de los de regidoras del coro, uno de ellos ejercido por nuestra protagonista, y del de maestra de novicias, solo encontramos en las fuentes los de cantora, sacristana, refitolera y portera. La panda meridional del claustro de Santa Eufemia estaba ocupada por el refectorio, una cocina grande y el acceso a los aposentos de la comendadora, situados en la planta alta. La joven novicia, recién ingresada en el monasterio, supo entonces que el refectorio era el espacio donde tenían lugar las comidas de la comunidad,
un yantar abundante después de sexta y una cena ligera antes de completas. El refectorio, como el coro, eran unos de los pocos espacios donde el silencio era obligado por regla, y también existían ritos propios de este espacio antes de comenzar a comer, como la bendición de la mesa y el rezo del Miserere Mei Deus. Era obligada la lectura de la lectio durante las comidas en el refectorio. Y también tuvo que aprender María que allí los asientos, como en el coro y en el capítulo, estaban cuidadosamente asignados a las freilas según sus oficios y su edad, teniendo que ocupar las novicias los situados en los extremos del refectorio, que, dispuesto con 3 mesas en forma de U y bancos corridos a lo largo de 3 de sus paredes, sería donde se sentarían para comer. En el centro, sobre el pavimento, se encontraba una losa de mármol penitencial. La cocina del monasterio se comunicaba con el refectorio por medio de una ventana, a través de la cual se pasaban las viandas ya listas para su consumo. ¿Y qué comían las freilas en Santa Eufemia? Pues por regla, la alimentación santiaguista era abundante, variada y sobre todo muy rica en proteínas. Hay que tener en cuenta que la norma era común para todos los miembros de la orden militar, es decir, tanto para los caballeros que se batían en el campo de batalla como para los clérigos y las mujeres de los conventos. También por ello, la regla huía de los ayunos largos y extremos frecuentes en otras órdenes. El calendario litúrgico condicionaba de forma relevante la dieta básica de las religiosas a lo largo del año, de modo que, incorporando a la normativa reglar, podemos saber que los días carnales eran los más frecuentes y que las freilas podían comer carne 239 días al año. El ayuno, solo a pan y agua, se practicaba durante 32 viernes del año, que no coincidían con los meses de verano. Los de abstinencia, 94 en total, se concentraban en Cuaresma, Adviento y en los viernes estivales. Ni ayunos ni abstinencias eran de aplicación para las freilas enfermas o ancianas. Desde que se impuso la clausura espacial en el monasterio, la banda occidental del claustro se blindó por completo al exterior. Esta era la que conectaba directamente con el compás, el espacio monástico dedicado a las actividades económicas que cubrían las necesidades de todos sus habitantes. Abierto a seglares de ambos sexos y que no fue afectado por la clausura impuesta en el siglo XV al entorno claustral. Seguro, allí la comendadora habilitó un locutorio con una espesa red que permitía excepcionalmente las visitas a las religiosas con licencia o en compañía de una fraile anciana. Y allí estaba también la puerta de la cárcel, un espacio de reclusión para las dueñas que incumplían algún precepto reglar grave, castigado con la más severa penitencia, que era el aislamiento de la comunidad. Y ya termino. Ya hemos visto cómo la comunidad de Santa Eufemia tuvo que asumir un cambio radical y obligado de vida como resultado de la imposición de la clausura. Pero este no fue el único y quizá tampoco el más duro de sobrellevar. María de Valderrábano y sus hermanas debieron mudarse a la ciudad de Toledo, siguiendo una orden de la reina castellana, que, dictada en Granada en diciembre de 1500, no debió llegar a hacerse efectiva hasta varios meses más tarde, de forma inesperada para los habitantes del convento. La orden real de traslado obligó a todas las freilas a abandonar su tranquilo monasterio palentino para llevar a cabo un viaje definitivo, llevando consigo lo imprescindible, lo que cada una llevaba puesto, los pocos libros que tenían, la poca plata que les quedaba, los pocos ornamentos litúrgicos de que disponían y el archivo documental. Sirva el cierre final de esta comunicación como un pequeño homenaje a estas 23 mujeres, plasmando aquí sus nombres y las firmas de las que sabían escribir, las únicas huellas autógrafas que algunas de las componentes de la última comunidad de Santa Eufemia dejaron para la historia y que afortunadamente han llegado hasta nosotros. Arriba, a la derecha, está la firma de María de Valderrábano. Muchas gracias.